Hoy entonces vamos a tener esta clausura con un invitado que es muy especial pues como para nosotros. Esperamos que lo puedan aprovechar. Por ahí veo que ya está conectado. Se llama Juan David Correa. Es el director de comunicaciones del Metro de Medellín. Juan David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lorena, para ti, para todos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Súper bien. Perfecto, sí, muchas gracias por la invitación y atento entonces. Claro que sí. Bueno, les contamos y contextualizamos de pronto un poquito a Juan David antes de iniciar este conversatorio. Y es que durante las últimas 2 semanas hemos venido desarrollando un proceso, parte de la investigación denominada Uso e Interacción de Redes Sociales de la línea digital de la Universidad de Antioquia, una investigación con 32 empresarios de la Corporación Mundial de la Mujer. Ellos hemos venido viendo diferentes y analizando diferentes temas sobre uso e interacción en redes sociales y pues ya después de estas 2 semanas que han visto diferentes aspectos, hemos hecho algunos experimentos, hemos hecho algunas pruebas, han cumplido como algunos retos, precisamente para incentivar todo este tema de uso e interacción de redes sociales, pues queríamos terminar este proceso con un ejemplo pues, de una organización que ha venido, digamos, en los últimos años consolidándose como líder precisamente en el manejo de sus redes sociales y es el Metro de Medellín. Entonces, Juan David, por eso estás aquí. Muchísimas gracias pues por acompañarnos. Y bueno, para comenzar entonces este diálogo, lo primero que te queremos preguntar y conocer un poco, bueno, los empresarios nos estuvieron mandando como preguntas que van a ir nutriendo como esta conversación y pues también vamos a estar como pendiente, Felipe va a estar ahí como pendiente del chat en caso de que alguno tenga como alguna anotación adicional. Y lo primero que queremos conocer o ver es cómo el Metro de Medellín y cómo ustedes entienden entonces las redes sociales. Bueno, Lorena, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo especial a todos los que en estos momentos están conectados. Las redes sociales tuvieron pues una especie de irrupción en lo que es la comunicación pública de una empresa como el Metro de Medellín, digámoslo así de forma tardía, pero en su momento con pues una justificación concreta y real, y es que se trata de una empresa de servicio y como empresa de servicio, como muchas otras, pues tiene una interacción diaria con los usuarios y que en ese momento se veía desde ese punto de vista complejo de las redes sociales, desde el riesgo, desde la crítica, desde el insulto, desde la parte negativa que se tiene alrededor de las redes sociales y por eso es que el Metro en su momento no había estado presente. Recordemos que las primeras cuentas del Metro de Medellín comenzaron a aparecer en el 2015, o sea, estamos hablando de hace apenas 5 años, pues, teniendo ya pues toda la historia que tienen las redes. Y efectivamente fue lanzarse al agua, efectivamente alrededor de una interacción, como repito, de un sistema masivo de transporte donde todos los días pues se está poniendo pues, al frente y en riesgo, si se puede decir así, obviamente la prestación de un servicio donde pueden aparecer múltiples situaciones operativas, porque aquí lo que se manejan son máquinas también, además del factor humano, que pueden conllevar a situaciones y a complejidades alrededor, por ejemplo, de una crisis reputacional en redes. Entonces, todos esos factores se tenían que medir muy bien a la hora de lanzarse al agua, como se dice, a sacar las redes sociales del sistema masivo. Eso fue en el 2015 y a partir de ahí tuvieron como base fundamental y única la información de servicio para poder informar tanto horarios, tanto temas relacionados con novedades operativas. Todo eso estuvo muy enfocado en ese momento. Para el 2016, pues yo asumo la dirección de comunicaciones del Metro y una de las propuestas pues que se traía era mirar ese funcionamiento de las redes a la luz de un proyecto que había arrancado precisamente también desde el año 2015 con quien estuvo antes en la dirección de comunicaciones, Javier Ramírez, que era el Centro de Información al Ciudadano. Entonces la idea era complementar todo lo que se tenía con redes sociales a través de un Centro de Información al Ciudadano que canalizara no solamente ese canal de comunicación, sino pantallas, centro de producción de sonido, altavoces y otros canales que empezaron a surgir.
Y ahí fue que se generó como el reto de decir, bueno, vamos a cambiar la manera en la que nos relacionamos desde las redes sociales, porque aquí ya estamos hablando de un centro de información al ciudadano, y lo que planteamos fue un reto de comunicar con las emociones, de lograr que las redes sociales se volvieran no solamente un canal de servicio, simplemente de saber información alrededor de la operación del sistema, que sigue siendo lo más importante, sino que se volviera un canal precisamente de emoción desde la cultura metro y lograr que las audiencias que estaban ahí empezaran a darse cuenta que no solamente iban a recibir la información operativa, sino también un saludo, iban a recibir una información que les podía sacar una sonrisa, que les podía alivianar el viaje. Y ese fue como el comienzo de toda esa estrategia que creo que ha sido muy efectiva hasta el momento y que obviamente ha permitido una mayor engagement, si se quiere, de lo que es la comunicación pública de una empresa como el Metro de Medellín, que recordemos que es 100% pública, con las audiencias que manejamos no solamente los usuarios reales y concretos, los que viajan todos los días en el metro, sino aquellos que no utilizan el sistema masivo, pero que también son seguidores y ya hasta fans de las redes sociales nuestras alrededor de todo el contenido que emitimos allí. Juan, dices algo que me llama mucho la atención y que creo que vale la pena rescatar, sobre todo para los empresarios, porque digamos que en el caso de ustedes, pues son una empresa de transporte masivo y digamos ese foco inicial fue el tema de la información, ¿cierto? Brindar información clara sobre la operación, si podía viajar, si no podía viajar. En el caso de los empresarios que venden productos o servicios, pues es informar sobre sus productos o servicios, pero digamos que las redes sociales, y lo vemos ahorita con el tema de los influenciadores, toman un factor relevante y es precisamente poder conectar con el otro. Cuando las redes se convierten como en una vitrina donde simplemente ofrezco un producto, ofrezco un servicio, o doy solo una solución, qué tanto engagement o qué tanto puedo conectar con el otro. Digamos que ese fue como el factor detonante que los hizo a ustedes empezar a cambiar un poco esa forma de relacionarse en este ecosistema digital. No hay nada más satisfactorio cuando uno se acerca a una empresa, sea de servicios, una empresa de productos, con alguna queja o algún reclamo por alguna situación que le haya presentado, e incluso hasta no les lograron resolver completamente su situación, pero lo trataron bien, le respondieron, le generaron una conversación, una interacción, y eso hace que uno incluso con la marca se siente identificado, diga, hombre, no me lo resolvieron o tuve este inconveniente tan complejo con esta marca, pero al final me resolvió el asunto o me habló. O sea, hay una persona allá en el mundo digital que se acerca a lo que yo quiero comentarles alrededor de su marca, de su producto, y hay una respuesta. Ese es como el principal factor. Recordar que es que las redes sociales o el mundo digital, y más hoy como lo estamos viviendo, son un medio. No es que hay un robot o hay algo distinto que me está hablando. Pues el ejemplo es acá, o sea, estamos viéndonos a través de un computador, pero pues hay una cercanía desde el punto de vista humano y eso creo que sigue siendo fundamental. Entonces, las relaciones humanas, la interacción humana que tanto hoy nos está haciendo falta, pues incluso hoy la está posibilitando las redes sociales y estos canales digitales. Antes de la pandemia, de pronto no se veían tan importantes en ese sentido. Veíamos atiborradas las oficinas de entidades públicas con reclamos, con situaciones complejas, donde no había atención, donde eran 2 o 3 horas para poder que le brindaran a uno algo de atención, que al menos alguien le dijera que estaba pendiente de su caso. Y eso yo creo que es el factor diferenciador que hoy en día deberíamos propender, no solamente como lo estamos haciendo en el metro, sino en todas las organizaciones, conocer el dolor del otro, del cliente, de quien está al otro lado de ese Twitter, que puede lanzarlo de una manera muy negativa, que puede ser muy complejo, muy grosero incluso, pero cuando uno le responde de una manera con argumentos o le responde incluso de forma amable, a pesar de que la primera interacción fue negativa, seguramente esa persona se va a sorprender y va a querer volver a interactuar, incluso ya no desde la grosería, sino incluso se da cuenta de que hay alguien al otro lado que le está respondiendo bien y eso le genera esa confianza, esa cercanía con la empresa. Entonces yo creo que ahí hay un factor muy importante, es darnos cuenta de que hay que poder utilizar estas redes sociales y todos estos canales digitales para lo que son, para conectarnos de una manera mucho más rápida, más efectiva
y poder uno encontrar la respuesta en un mundo donde muchas veces las redes sociales se han vuelto lastimosamente esos canales de desfogue del odio, de la violencia, de las frustraciones humanas que muchas veces tenemos, que lanzamos ahí cualquier comentario creyendo que no nos van a contestar y resulta que una cuenta con el Metro de Medellín te contesta. Eso sorprende y eso genera engagement, como tú dices, y genera una interacción muy fundamental, y lo que yo siempre les digo a los compañeros que colaboran conmigo en el Metro, y es que es mucho mejor crear una red de fans, porque a la hora de cuando se presentan las crisis reputacionales, son ese blindaje reputacional que vas a tener para que te puedan decir efectivamente hubo un error del metro, hubo una situación compleja operativa, pero hombre, eso no pasa todos los días, miren que el metro hace tal y tal cosa, sin que sea el mismo metro el que salga a defenderse. Entonces esos son los tipos de recompensas que se tienen cuando se tiene este tipo de interacciones. Ahorita decías algo clave y que, digamos, durante este proceso que venimos haciendo con los empresarios desde el planteamiento de uso y de generación de contenido en sus redes, y luego desde un experimento que hicieron sobre el tema de la interacción, lo han tenido pues ahí como muy presente, y es el tema de conectar con las emociones y partir de las emociones. Claro, somos personas que todo el tiempo estamos sintiendo emociones, o sea, hay cosas que nos dan rabia, hay cosas que inmediatamente nos dan como risa, hay otras que nos dan alegría, ¿cierto? Todo el tiempo estamos debatiéndonos como en ese estado de ánimo, pero cómo digamos, a los empresarios les encanta que uno les dé como algunas claves de pronto, y en este caso, ustedes que ya llevan tanto tiempo, ¿cierto? Porque estamos hablando de 2015, 2020, 5 años donde han tenido unos resultados y ahorita lo vamos a ver muy buenos, cómo hacer o cuáles son como esas claves esenciales para yo poder conectar bajo el principio o bajo la base de las emociones, o sea, cómo hacerlo. Eh, yo de pronto, pues, tuve una ventaja, y es que pues toda mi vida ha sido periodística, desde que comencé pues en 2004, después de la graduación, y desde el punto de vista periodístico uno sabe que lo más importante para poder que una historia, en mi caso que era desde el punto de vista de la prensa, pudiera leerse, pudiera que una persona le dedicara 3, 5 minutos a la lectura de un artículo, es que lo tenía que emocionar. Tenía que haber un factor que le generara un interés, e incluso que lo reflejara parte de su vida en ese escrito. Entonces, cuando empezamos este proceso, lo primero que uno debe tener en cuenta es qué es lo que se está moviendo alrededor del tema al que yo quiero tratar. Eso se llama coyuntura, ¿cierto? Para atar la información que yo voy a desarrollar con alguna coyuntura, porque lo que estoy haciendo es aprovechar el interés que ya se está generando por parte de la opinión pública alrededor de un tema para poder atar mi publicación a esa información. Un ejemplo claro y concreto. Fue una de las publicaciones que más llamó la atención cuando hubo ese video viral de este muchacho chileno, el niño, con el tema del pajarito de Chimuelo. Entonces estaba todo el mundo hablando del tema, muy bonito. ¿Qué emoción es esa? La ternura, es una emoción, alegría incluso. Entonces se aprovecha esa coyuntura para lanzar un simple trino en medio de la operación y en medio de las situaciones complejas que se puedan presentar, donde aparecía un pajarito en toda la línea amarilla nuestra, y lo que decíamos era que eres tú, Chimuelo, así tengas un pico y unas alitas bien bonitas, no puedes pisar en la línea amarilla. Entonces, ese tipo de mensajes que ata la coyuntura a la información que tú necesitas también generar, pues ayuda mucho a que la gente se siente identificada y puedas lograrlo. Es como uno de los tips más importantes, atar las publicaciones que uno va a realizar a la coyuntura informativa que se está dando. Hoy, pues claramente la coyuntura sigue siendo COVID-19, pero también hay otros elementos que uno puede aprovechar para poder presentar ese tipo de situaciones, que ahí vas a presentar lo de Chimuelo. Eh, Y, an- Dale. bueno, sí, no, dale Juan, termina. Bueno, y la otra que también, pues otro ejemplo era con el estreno de los Avengers en su momento, que era la Mira, hay que decir la película, de los Avengers. que era la película pues de moda en ese instante, y también hubo, en ese caso, no partió desde el metro, partió desde una pregunta normal, pues que algún usuario quiso hacer, y era preguntar si el metro podía operar hasta las 12 de la noche para quienes iban
a ir al estreno de los Avengers, poder regresar pues a esa hora, pues obviamente por temas operativos eso era imposible y más por los gastos pues que tenían que incurrir, pero pues llegar a simplemente, y eso pues para las marcas y para las empresas pues es muy importante. Hay dos caminos, simplemente responder, no, hombre, no es posible por tales y tales elementos, muchas gracias. Ahí ya queda una respuesta operativa oficial y eso está bien, pero también uno podría generar otro tipo de interacción como la que hicimos nosotros, diciéndoles que era imposible, que podían reunirse Pantera Negra, podían reunirse todos los personajes de Marvel en las afueras de una estación y ni así les íbamos a abrir, pero entonces era una forma de interactuar desde la alegría, desde el humor y también generó pues mucha interacción con los usuarios. Ok, les quería mostrar de pronto porque para que vean como el video. Que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que señor. Lo voy a adelantar ahí un poquitico. Dos mil años más tarde. Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, Chimuelo va a descansar en paz. Está con un poco de hambre, pero él está en paz. Adiós, Chimuelo, siempre te ama. Ese es el video de Chimuelo al que se refería precisamente Juan. Jenny, tienes tu micrófono abierto, si de pronto nos puedes colaborar. Ese es el video al que se refería Juan, que me parece importante que vean la situación, pues además era una situación como pues triste, ¿cierto? Porque pues al niño se le murió su mascota y pues aprovecharon, digamos, este video se volvió viral. Y pues se aprovechó como la coyuntura y Pipe tiene ahí como un videíto que me parece importante que lo pongamos donde precisamente se hace referencia a esta participación que llevó incluso al metro a ganarse un reconocimiento. Pipe, ¿lo puedes proyectar? ¿Me confirmas, por favor, si se escucha? No lo estoy escuchando. Espérame, yo miro si de pronto a mí me da. Creo que aquí sí. El metro de Medellín es el principal sistema de transporte público masivo. Me confirman si lo están escuchando. Sí, sí se está escuchando. Sí. Principal sistema de transporte público masivo del Valle de Aburrá, movilizando a 1.5 millones de pasajeros diariamente. Hace 4 años incursionamos en redes sociales, pero como la comunicación pública ha sido vista como algo frío y distante, hace un año le dimos un giro de 180 grados a la estrategia para afianzar más el vínculo con los seguidores, de los cuales hoy el 85% son usuarios del sistema. Desde entonces, las emociones, la conexión con sus gustos e intereses y la pedagogía a través de las sonrisas se convirtieron en el eje de nuestra comunicación. Todo soportado en un contenido de valor y otros elementos propios del lenguaje digital y con una premisa clave, la cultura metro,
un modo de relacionamiento positivo con uno mismo, con los demás y con el entorno. Hoy registramos en promedio 7.8 millones de impresiones por mes. Hemos logrado hasta 838.000 impresiones orgánicas en un solo día. Recibimos 3.600 respuestas y 55.000 likes a nuestras publicaciones cada mes. Y en 11 meses pasamos de 226.000 a 272.000 seguidores. Eso es chimuelo. Un crecimiento 100% orgánico. El mejor resultado, las sonrisas, que hacen pasajeros más tranquilos porque logramos que en nuestras redes, así como en cada viaje, en el sistema Metro se sientan como en casa. Es entonces, pues ahí, Juan, nos diste pie para proyectarles y contarles sobre esto, y es que precisamente... Ay, perdón. Perdón, esto me siguió La reproduciendo. clase de inglés. Esto es lo que pasa en eso, es espontáneo. Que lo que les decía es que precisamente Juan me dio pie para contarles que precisamente a raíz de este tema de Chimuelo, que nos decía él que podemos en ese tema de las emociones responder simplemente o aprovechar para generar esa coyuntura, eso los llevó precisamente en el año 2019 a ser reconocidos y a ganar el premio LATAM Digital como en la categoría Mejor Campaña en Twitter entre 900 proyectos en todo América Latina que se postularon. Juan, ¿qué significó esto para ustedes? Yo creo que fue un muy bonito reconocimiento que hizo parte pues de lo que estábamos tratando de mostrar en las redes sociales y de generar este tipo de interacciones. De todas maneras, está claro que lo más importante y para mí es fundamental es la generación de esa comunidad de fans que son los que reconocen este tipo de interacciones, los que día a día están buscando las respuestas que damos en el sistema. Y que creo que ahí también hay algo muy importante para las marcas, y es que a la hora de uno poder establecer esta comunidad digital y este blindaje reputacional para el caso de las empresas de servicio, pero también, por ejemplo, para empresas que vendan productos, cuando uno los logra enganchar con este tipo de publicaciones, no es que se quede ahí. Eso es como parte del lenguaje digital para enganchar a la gente alrededor de que continúe siguiendo las redes sociales, pero a partir de ahí es donde uno empieza a generar esos contenidos que realmente o que necesita comunicar de una manera muy fuerte, muy grande, muy contundente, para poder que la gente también reciba la información que es fundamental. Un ejemplo, hoy en día nosotros necesitamos que nuestros usuarios constantemente entiendan los protocolos de bioseguridad alrededor del uso del sistema masivo, que sepan lo que es la ruta del autocuidado, que entiendan que deben utilizar obligatoriamente el tapabocas al ingresar al sistema. Ahora también tenemos un reto enorme y es lograr decirle a la gente, a nuestros usuarios, ojo, con esto es algo muy complejo, pero es parte de lo que la comunidad científica recomienda, es viajar en silencio, ¿cierto? Viajes en silencio, evitar conversar con la persona que tengo al lado, evitar cantar, evitar generar esa interacción dentro de un sistema masivo que a veces es inevitable por el solo hecho de que esa actividad puede poner en riesgo a otra persona, dado que a pesar del uso del tapabocas, pues se tiene también ese riesgo de que esas gotículas pues se transfieran a otra persona. Entonces, son mensajes muy complejos de dar desde el punto de vista comunicacional, porque pues es de alguna manera impedir una interacción humana que es normal y cotidiana en un sistema masivo, pero que tiene obviamente en estos momentos de coyuntura pues una necesidad enorme de que la gente la pueda asumir, y esas imágenes que a veces golpean mucho de que la gente está metida o imbuida en su celular y no está interactuando, hablando o incluso leyendo un libro, pues son recomendadas hoy. Es mejor que la gente esté metida en el celular y no haga esa interacción con el otro en un sistema masivo, y es una manera de comunicar ese tipo de recomendaciones muy compleja, pero precisamente con un lenguaje amable, una manera de llegarle a la gente con ese tipo de comunicaciones, pues efectivamente puede uno entrar a dar ese mensaje que obviamente también es muy difícil hacerlo.
Claro, Juan nos hablaba sobre todo el tema de la interacción y ese relacionamiento que se tiene, que ha sido clave para el metro, pero hay algo también que es fundamental y y con lo que acabas de decir, me das como pie para decirlo y es el tema del contenido, ¿cierto? ¿Qué significa el contenido dentro de ese proceso de interacción en un canal como estos? Aquí hay dos maneras de interactuar en redes sociales. Una, desde el momento mismo en que aparece la pregunta por parte del seguidor. Eh, no hay nada mejor que lograr ese engagement, que a ti te respondan a los 5 o 10 minutos, te den una respuesta rápida, porque entonces sientes que la marca te está escuchando. Entonces ese es un elemento fundamental y para eso hay que tener una muy buena preparación. Pues en este caso los CM son los que están interactuando constantemente y esa preparación mínimo tiene que tener algo que en el periodismo, pues que es lo que yo he trabajado durante todos estos años de camino profesional, se tiene muy presente y es que hay que tener un conocimiento, así sea superficial si se quiere, pero de las cosas que están ocurriendo para no ir a dar una respuesta que no tiene ningún sentido y mejor una respuesta que a ese usuario, a esa persona que está preguntando, pues le genere o tranquilidad, o confianza, o incluso cuando uno no lo sabe, no hay nada mejor que también se le pueda decir a la persona, hombre, esa pregunta que estás haciendo no le tenemos respuesta, vamos a indagar y en un momento te podemos responder. Ese simple acto le genera al usuario esa confianza. Entonces, hay dos interacciones, repito, una esta que es en vivo, que es rápida, que es concreta, que busca esa velocidad de internet, incluso ayuda mucho a veces cuando se está empezando a viralizar algún contenido negativo, que uno como empresa, como marca de respuesta rápida, hace que de pronto esa situación se vaya bajando y lo que se va viralizando es la respuesta que dio la empresa. Y dos, la preparación de contenido, ¿cierto? Uno debe, pues, proveer una parrilla de programación, así como se hace una parrilla para un canal de televisión, como se hace un consejo de redacción para preparar un periódico. Asimismo, es un canal como las redes sociales, es un canal de comunicación donde se deben tener contenidos previos, donde se debe evidenciar, bueno, esta semana, como les decía anteriormente, coyunturas informativas. Esta semana, ¿qué se celebra? Se celebra el el Día Mundial del Emoji. Listo, venga. Entonces el Día Mundial del Emoji, ¿qué vamos a hacer para aprovechar y no llegar ese día ay, comadre, hoy se celebra el Día del Emoji, pongamos un mensajito cualquiera ya, como ha pasado muchas veces con algunas marcas, que se da uno cuenta que no hubo una preparación para ello. Eso nos lo ha enseñado, pues, una de los buenos en este tipo de cosas como es Google, con se me escapó el nombre en estos momentos, que es el del día a día que presentan en su cuenta cuando uno ingresa a buscar Google, que cada día tienen ahí preparado alguna imagen o algo relacionado con un tema mundial o local. ¿Cómo, Lore? No, no te escucho. Ya. Ah, que los doodle, Los doodles, exactamente. que O son los... sea, eso es algo preparado, no es que se le ocurrió pues ese día, venga, vamos a mirar a ver qué hay hoy, ¿no? Entonces ese tipo de interacciones son preparadas, como digo, y son muy importantes en redes sociales y que muestran efectivamente que hay un trabajo detrás para poder hacer una mejor interacción día a día. Ok, espero entonces que todos hayan estado tomando ahí esas claves, emociones, dar esa respuesta rápida y a propósito de las respuestas, ¿por qué el anonimato? Eso, digamos que eso ha causado mucha intriga, curiosidad. Cuéntenos aquí por qué el anonimato de la persona, él, las personas que hacen parte de ese equipo. Miren, hay un elemento clave en Transmedia, que es algo que yo tuve la posibilidad y la fortuna de estudiar en una maestría que me parece que es muy chévere ese concepto y todo lo que se ha desarrollado alrededor de la transmedia. Y es que efectivamente uno tiene que aprovechar no solamente los conocimientos y las maneras como uno quiere interactuar, sino lo que orgánicamente generan los mismos usuarios. En este caso fueron los mismos usuarios los que empezaron a preguntarse quién era ese CM o esos CMs que estaban detrás de la cuenta del metro, quién eran los que estaban generando este tipo de publicaciones. Y pues uno entonces se da cuenta de que ahí hay un elemento donde ellos
pues hay una consulta alrededor del tema y si uno da la respuesta de inmediato, pues se pierde, digámoslo así, ese misterio o eso que están empezando a generar los mismos usuarios. Entonces, es muy bueno seguir ese mecanismo de lenguaje y de engagement ahí también, porque se genera también aquellos que quieren continuar el relato, lo que se llama en transmedia, sin que uno genere muchas interacciones. Ellos mismos son los que empiezan a buscar quién será el CM, a adivinar si es hombre, si es mujer, de cuántos años será, cuánto tiempo tendrá en la empresa. Todo ese tipo de cosas también ayudan dentro del lenguaje digital y hay que aprovecharlas. Entonces, esto nació desde los mismos usuarios y así entonces la idea es mantenerlo porque efectivamente es como ese secreto, ese misterio, pues que al final en algún momento pues se contará o se aprovechará incluso para decir, bueno, al fin vamos a hacer una transmisión en vivo con el CM del Metro de Medellín. Entonces eso aprovechará ese instante para generar interacciones. Todo ese tipo de cosas son las que uno debe aprovechar, leer muy bien esas emociones que uno genera alrededor de sus contenidos a través de los comentarios que hace la gente, estar muy atentos, ese es otro tip muy importante, a cualquier respuesta que nos den, sea en Facebook, sea en Twitter, sea en Instagram, esos comentarios, uno solo que nos den, da pistas de por dónde es que la gente o cómo está recibiendo ese contenido. Porque es que el solo hecho de que una persona se tome el tiempo de escribir en la publicación que uno hizo, algún comentario, sea positivo o negativo, eso hay que validarlo y valorarlo bastante. Porque ahí es donde empiezan las interacciones, porque esa persona, así sea una sola, va a decir, hombre, me respondieron mi comentario, se lo va a decir a otra persona, otra persona, otra persona, y así se va a viralizar, así no sea en redes, pero se va a viralizar en el contacto humano normal, y de un momento a otro también vas a empezar 2, 3, 4, 5 comentarios de gente que escuchó que en esa cuenta sí le responde. Entonces, ese tipo de elementos también es muy clave para eso, pero el misterio, como le digo, pues va a continuar porque hace parte de esa interacción y de esa emoción pues que genera a veces las publicaciones del Metro. Perfecto, Juan, te voy a hacer la última pregunta porque pues ya tenemos una serie de preguntas de los empresarios, entonces la idea es que podamos pasar como a ellos también. Digamos, las redes sociales cada año van evolucionando, van ganando incluso más espacio dentro de las estrategias de las organizaciones. Para muchas de las empresas, incluso de los empresarios que nos acompañan hoy, son su principal canal, no solo de comunicación, sino de comercialización. ¿Qué crees que es ese, digamos, ese futuro cercano de las redes para la organización? Es decir, cómo hay que prestarles la atención y entender que no es simplemente el espacio donde tu hijo o tu sobrino está jugando y se está divirtiendo, sino que, digamos, desde el otro lado, cuando las empezamos a ver desde lo estratégico, se convierten como en un aspecto clave que puede subir o bajar a tu organización, sea la que sea. En un momento, creo que fue el año pasado, hubo un movimiento muy fuerte alrededor del futuro de las redes sociales y se decían que se iban a acabar en algún instante, que ese manejo tan irracional, tan del odio, tan lo complejo que hay alrededor de la posibilidad desde el anonimato de mandar los mensajes que uno quiera y de generar conceptos virales en contra de algún personaje o alguna empresa, iban a empezar a menguar y que la gente se estaba cansando de las redes sociales. En parte, obviamente, ese es el fenómeno que subyace alrededor de estas, pero cuando uno como empresa entiende el potencial, y digámoslo así, puede sonar muy ingenuo en algún momento, pero cuando nacieron tenían esa intencionalidad de generar una interacción positiva, de que más gente pudiera aparecer, salir del anonimato, poder contar, poder que sus conceptos, que lo que ellos querían decir apareciera y alguien más lo pudiera leer, que no dependiera solamente de los medios masivos de comunicación, sino que ahora había una vitrina para que uno fuera su propio medio de comunicación, pues ahí vamos entendiendo el potencial que tienen las redes sociales para las organizaciones. Repito, la posibilidad de conseguir fans, de conseguir ese blindaje reputacional desde las interacciones que uno realice como empresa,
le va a generar completamente, no solo en el mundo digital, sino en el mundo real y concreto humano, cuando podamos volver a esas interacciones humanas, ese engagement y ese conocimiento, porque también se va a viralizar en el mundo real lo que uno haga en el mundo digital. Eso está más que comprobado. Sin embargo, tampoco hay que tenerle miedo al riesgo enorme que conlleva esas veces en las que algún error, alguna situación compleja que se haya presentado, entonces se vuelve viral en redes y parece una crisis enorme y que se acabó el mundo y hasta ahí llegó la marca, ¿cierto? No, esas situaciones pues son a veces flor de un día, duran 2, 3 días máximo, pasan de lo digital de pronto a medios masivos, pero hasta ahí. Y también son llamados de atención que hay que aprovechar al máximo. Entonces yo creo que lo importante es mirar las redes sociales como una herramienta de enganche con las audiencias, si es que es lo que necesitamos, con posibles clientes, si es lo que estamos buscando en las redes, pero desde la parte positiva y desde las interacciones con argumentos, con respeto, así de pronto hayan quienes nos traten mal en las redes, pero si desde las empresas se mantiene ese respeto y ese argumento, seguramente eso se va a bajar y se va a convertir precisamente en un canal de interacción para conocer no solamente los gustos que las audiencias quieren alrededor de nuestros productos o servicios, sino también oportunidades cuando nos damos cuenta de qué es lo que está emocionando a la gente para poder entregarles esos contenidos. Un ejemplo muy concreto que fue el CM de Nike en su momento cuando salió la camiseta de la Selección Colombia, que a mucha gente no le gustó y empezó una ola de críticas en redes que se iba a quedar ahí, pero el CM cometió el error de responder también desde lo negativo y dijo, pues si no le gusta no la compren, ¿cierto? Entonces ahí ya lo que exacerbó fue esa crítica que se tenía. De pronto había que mirar, hombre, esta situación que puede haber pasado acá, si será que sí gustó o no gustó, esperemos un momento, porque realmente ahí puede que sean 100, 200, 500 personas que estén diciendo que no les gusta el producto, pero al final en las ventas reales y concretas es donde va a aparecer si el producto sí es bueno o no. Esa parte no la va a reemplazar un comentario en Twitter, ¿cierto? Al número de ventas del producto, reales y concretas. Entonces no hay que tenerle miedo a esos elementos, sino poder aprovechar esos comentarios para revisar incluso si de pronto hay una manera distinta de comercializar el producto o hay que cambiar algo, pero eso también es muy importante aprovecharlo al máximo para generar esa interacción y que las redes sociales sean realmente una herramienta y un instrumento positivo para las organizaciones. Ok, Juan, muchísimas gracias. Le doy entonces la palabra a Gerlain Segura, mi asesora de la maestría, quien quiere hacerte una consulta. Gerlain. Gerlain. Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que, bueno, asuntos internos, organizacionales. Bueno, no, yo tenía una pregunta ya que te estaba refiriendo al tema de las crisis, de las posibles crisis, y nos podrías dar un ejemplo de una crisis que el metro haya tenido, ¿cierto? Nos has contado ya los casos exitosos, pero ¿cómo manejan una crisis ustedes cuando decías que los insultan? Pero bueno, los insultos se pueden sobrellevar, pero hay momentos críticos con alguna circunstancia. ¿Podrías contarnos cómo logran superarlas? Mira, el mejor ejemplo fue, jamás se me olvidará la fecha, 13 de febrero del 2018. Ese día tuvimos una situación crítica con la catenaria. La catenaria del metro es, digámoslo así, la columna vertebral de la operación y tuvo un inconveniente eléctrico que dejó por fuera, recuerdo, 6, 7 estaciones de la línea A, prácticamente todo el sur, en hora pico, y donde se veían esas fotografías rápidas, pero son alarmantes y en redes obviamente se viralizan, de una cantidad de población enorme teniendo que caminar de una estación porque ya se había cerrado, se había evacuado trenes. Entonces, imagínense, un tren del metro de Medellín a la línea A mueve 1.800 personas. Entonces son 1.800 personas, más las que estaban en las estaciones, por ahí 2.500, 3.000 personas pueden ser, saliendo de una estación en masa a buscar otro tipo de transporte porque había fallado el metro.
Y efectivamente, a pesar de que en redes se empezó a explicar que se trataba de un fallo eléctrico, que estábamos haciendo todo lo posible por solucionarlo, evidentemente llegaron la ola de críticas y de situaciones muy complejas, porque lastimosamente se empezó a repetir el fenómeno, ya venía desde enero, y eso pues empezó a generar una ola de desconfianza alrededor del sistema masivo. ¿Cuál fue la primera respuesta que hicimos? En febrero, en Estados Unidos, se celebra el San Valentín. Aquí en Colombia obviamente no es el Día de Amor y Amistad en septiembre, pero se estaba celebrando en febrero por esa fecha. Y lo que hicimos fue sacar un video hablando precisamente de ese amor por los usuarios y de que se celebraba San Valentín y de una cantidad de consideraciones y argumentos, donde incluso en el mismo video, pues de alguna manera decíamos, sí, efectivamente, es que el metro puede fallar, es una máquina, depende de muchos factores, pero realmente al final lo que queremos es brindarte un servicio todos los días de la mejor forma. Sabemos que podemos fallar, pero sabemos que también vas a estar ahí para respaldarnos, y al final lo que queremos decirte es que te queremos. Ese video generó inmediatamente un cambio del chip y empezó ese blindaje reputacional a moverse y a contrarrestar esa situación, y empezaron a salir esos argumentos donde muchos usuarios defendían y decían, sí, es que recuerden, el metro opera 365 días a la semana, se acaba de caer la catenaria un día, sí es muy traumático, ese arreglo demora 4 o 5 horas, pero es un día, ¿cierto? El resto de los días, entonces, ¿por qué no estamos ahí también encima o incluso alabando que hoy se operó el metro? Entonces, ese tipo de situaciones generan efectivamente cambiar un poco el argumento, aprovechar desde donde poder generar esa interacción positiva de un elemento negativo y poder transformar la situación. Yo creo que ha sido uno de los factores más complejos que tuvimos ese 2018, porque después se repitió también en mayo, 2 situaciones también de la catenaria muy seguidas que generaban ese tipo de situaciones, pero como les digo, ya había un blindaje reputacional, ya había un engagement de muchos usuarios que empezaron a defendernos sin necesidad incluso de que nosotros ya saliéramos con un video como el de San Valentín, por ejemplo. Empezaron a salir a defender al sistema, a entender que se trataban de situaciones y de hechos que escapaban a lo que se podía realizar en su momento, y ya cuando se dio la solución, porque se trató de un elemento exógeno que era muy complejo, que tenía no solamente que ver con el flujo de electricidad del sistema, sino con unos elementos externos al mismo que también estaban afectando la catenaria, se pudo ya salir a explicar claramente qué era lo que pasaba, y eso también ayuda a mitigar. Yo creo que un elemento también que me faltó y es muy clave para todas las empresas, y hoy más que nunca, es el tema de la transparencia. Hoy no podemos pretender que una situación que se presente en la empresa, que se crea que de pronto no se va a conocer, que no es necesario comunicarla, contarla, porque eso no va a ser tan visible, son las que más golpean la reputación de una organización. Porque no solamente a la gente le molesta lo que ocurrió, sino que la empresa no lo haya hecho público, no lo haya hecho conocer de la opinión pública. Y siempre será mucho mejor dominar el relato, lograr primero salir con la información, reconocer el error si hay que reconocerlo, contar hasta donde uno pueda contar qué fue lo que pasó, antes que salgan otros a contarlo por uno. Entonces es muy importante ese elemento de la transparencia, y en este caso o en las situaciones que hemos tenido como Metro de Medellín, donde seguramente hay problemas y dificultades, inmediatamente hay que salir a contarlo. El otro ejemplo rápido que te cuento fue también una crisis muy compleja, reputacional, pero más que eso, humana, que fue el caso de los jóvenes grafiteros que lastimosamente fallecieron hace ya 2 años por una intromisión ilegal que se presentó pues en la zona de Poblado. Y ahí también lo que buscábamos era, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar una situación tan compleja como esta desde el punto de vista humano? Porque efectivamente fueron vidas humanas las que se perdieron por ese hecho, y efectivamente lo que se buscó fue de una vez decir, la vida es sagrada, la vida es lo más importante, y esto no debió haber ocurrido. Como Metro nos dolió en el alma esa situación, y lo que buscábamos también era hacer un llamado precisamente por todo el trabajo cultural que el Metro ha hecho con los jóvenes grafiteros en muchos casos, y efectivamente pues también se tuvo que salir con esa comunicación
ya la parte judicial y todo el resto, pues no era competencia del metro, pero sí esa parte humana y reaccionar rápidamente ante una situación que seguramente iba a ser muy compleja, que lo fue como tal, pero que también se manejó desde el punto de vista de la transparencia y de contar efectivamente qué era lo que había ocurrido para mitigar un poco esas situaciones y esa, digámoslo así, manera en la que las redes posibilitan especular, contar y exagerar una gran cantidad de cosas. Y si uno ya dio respuesta como empresa, seguramente a quienes empiezan a especular, ahí mismo se les va a dar, o los mismos usuarios, ese blindaje reputacional, repito, les va a dar la respuesta que dio la empresa y se va a bajar un poco esa especulación en redes. Muchas gracias. Bueno, voy a decir como varias, Juan, para unirlas de pronto. Claudia Rojas nos pregunta cómo definir precisamente ese lenguaje al relacionarnos a través de las redes sociales, ¿cierto? Y la uno con precisamente cómo hacer con ese lenguaje, con esa cercanía, no cruzar como esa línea amarilla. Perfecto, muy buena pregunta. Nosotros tenemos una gran ventaja y es un intangible de marca que es algo que uno debe buscar en las organizaciones cuando pretende generar una estrategia. El intangible de marca del Metro de Medellín es Cultura Metro, ¿cierto? La Cultura Metro que nació 7 años antes de que operara el sistema masivo, que la bautizaron, no fue el Metro, la bautizó la misma comunidad, la empezó a llamar, sí, es que nos están enseñando cultura metro, nos están enseñando cultura metro, nos están enseñando a no pisar la línea amarilla, nos están enseñando a cómo ingresar a los trenes, cómo dejar salir es ingresar más fácil, cómo cederle el puesto a las personas en situación de discapacidad o a la mujer embarazada, ¿cierto? Ese es intangible de marca el que nos permitió precisamente, sumado obviamente a un muy buen servicio de transporte que presta el metro, poder generar esa interacción en redes sociales de una manera muy cercana. La definición de cultura metro es un modo de relación positiva con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Entonces, cuando uno tiene ese intangible de marca, cuando uno ya encuentra precisamente por dónde es que está esa filosofía de la organización, le permitirá entonces establecer si uno puede tener esa interacción tan cercana, un lenguaje incluso coloquial si es posible, un lenguaje muy sencillo de cercanía con la otra persona que está al otro lado de la pantalla, precisamente porque hay un blindaje alrededor de ese intangible de marca. Ahora bien, eso no está exento de errores, no está exento de dificultades, porque es un riesgo también llevar esta interacción tan cercana a los internautas, a los seguidores, porque obviamente cuando se presentan situaciones operativas, cuando se presentan problemas en la operación de un sistema masivo, pues efectivamente aparecen quienes quieren cobrar, quienes quieren atacar, quienes quieren decir, ahora sí no me hablas bonito, ¿cierto? Y sí, efectivamente, cuando son temas operativos y son temas que conllevan una seriedad y una claridad sobre lo que está ocurriendo, pues el lenguaje se tiene que transformar a lo mismo. No es que sea una camisa de fuerza, no es que digamos, hombre, yo me voy a jugarla por ser muy cercano y a todos les voy a responder, hola, eres hermosa o muchas gracias por tu interacción. No, o sea, eso es, si lo van a jugar por ahí, perfecto, pero hay temas que efectivamente merecen un trato distinto o merecen una manera de generar un lenguaje mucho más directo que son válidos, sin dejar de lado que efectivamente hay una apuesta por ese lenguaje cercano y que genera las interacciones positivas pues que estamos tratando de hacer en el Metro de Medellín. Bueno, hay algo de pregunta rápida, respuesta rápida. El colmo de un CM y qué es lo infaltable en una estrategia digital. No, el colmo de un CM es que no tenga el conocimiento mínimo de la organización para responder ante una pregunta que le puedan hacer en la empresa. Ejemplo claro, perdón, en las redes sociales, ejemplo claro. ¿Cuántos trenes son los que se movilizan en la línea del metro día a día? Y él no tenga nada, se demora una hora y media en poder responder algo que el usuario quisiera saber rápidamente. Entonces, el colmo de un CM es no conocer de lo que está hablando, ¿cierto? Y 3 elementos claves para una buena relación digital: transparencia, ¿cierto? Ser emotivo, tener la capacidad de generar una emoción en el usuario y rapidez en las respuestas. Ok, voy a darle la palabra a mi compañero de maestría, David Montoya, quien quiere hacerte una pregunta.
Bueno, hola, ¿cómo vamos? Yo tengo una pregunta y hace un momentico nos estabas comentando que nosotros debíamos optar siempre por utilizar lenguaje positivo con los usuarios. Pero ¿qué pasa en esos casos en los que nosotros tenemos que efectivamente regañar a los usuarios, regañar a la comunidad? ¿Cómo maneja uno, cómo lo han manejado ustedes esos llamados de atención que, bueno, ustedes están haciendo esto mal, por favor corrijan este comportamiento sin que sea desde ese lenguaje negativo? Excelente pregunta, David, muchas gracias. Mira, desde los argumentos, uno siempre tiene que responder con argumentos, no te puedes quedar simplemente en decirle a la persona, ve, no puedes pisar la línea amarilla, pero que te estoy diciendo que no pises la línea amarilla, no la puedes pisar, no. Hay que decirle, mire, el hecho de usted estar pisando la línea amarilla conlleva un riesgo, no solamente para su integridad, sino para lo de los demás, incluso para quienes puedan estar en el tren que va acercándose a una estación, porque el conductor está obligado a frenar si ve un riesgo o una situación de seguridad que se pueda presentar. Entonces, cuando uno da esos argumentos, seguramente pues lleva un poquito mejor a entender qué es lo que está pasando o cuál es la recomendación que se hace desde la organización, antes que simplemente llegar con el regaño concreto y fiel al asunto. Y lo más importante también, evitar caer en peleas, caer en discusiones con el usuario. Uno da ese argumento sólido, concreto, que uno cree que es el que puede explicar el por qué actúa así la empresa o por qué está recomendando tal y tal cosa, pero de ahí seguramente se van a desprender una cantidad de debates, de nuevamente la persona que hace la crítica entonces quiere seguir insistiendo, quiere seguir con otros elementos adicionales, y ahí es donde entra, repito, ese blindaje reputacional, porque ya quien le va a seguir respondiendo no va a ser la empresa, va a ser de pronto ese fan que le va a decir, venga, pero es que mire, ya la empresa respondió esto es así, y empezará todo un debate alrededor de un caso concreto, pero al final ya la empresa dio su posición desde los argumentos, y ya el resto, la continuación del relato que se llama en transmedia, efectivamente lo hacen los fans si fuiste muy juicioso de crear ese blindaje reputacional, y te va a ayudar bastante para que ya la empresa termine ahí su elemento y no se genere precisamente esa sensación de que es que me está regañando, de que es que me está diciendo una cantidad de cosas que generan ya un problema mayor. Y vamos a cerrar entonces, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a cerrar con Lina. Lina es la coordinadora de investigaciones de la Corporación Mundial de la Mujer en nombre de todos los empresarios. Y pues Lina, entonces te escuchamos con tu pregunta de cierre. Creo que Lina tiene problemas con el micrófono. Ya me acordé qué es. Tenía por acá conectado algo, entonces los quité. Okay, bueno, nada, muchas gracias, Juan David, por sacar el espacio. Para nosotros es súper importante que nuestros empresarios siempre tengan expertos y referentes, y siempre en la cotidianidad hay situaciones, pero agradecemos mucho que te hayas dedicado ese ratico a nosotros. Los empresarios de la corporación siempre los hemos visto con una pregunta, y es, bueno, ¿cómo visibilizarme? ¿Cómo generar esa educación a mi usuario? Y yo decía, venga, usualmente las personas tienen un imaginario de la marca según su nombre, según su objetivo, según sus productos, y hacer una transición hacia donde uno los quiere llevar puede ser complejo. Es decir, el metro puede tener un imaginario de formalidad por ser una empresa que presta un servicio masivo, que trasciende toda la ciudad, y pasar a ese lenguaje coloquial, cercano, jocoso, puede generar traumatismo con el usuario o puede no sentirse identificado en ese inicio. Si yo quiero establecer eso que ustedes decían ahora, esa filosofía de mi comunicación o esa forma de comunicar con mi usuario, pero eso implica hacer un poquito la transición del imaginario de las personas, cómo lo pueden ellos hacer, cómo educar a ese usuario y cómo generar esa naturalidad en esa transición. Perfecto, Lina, muchas gracias. Efectivamente, cuando pensamos en esta transición en el metro, evidenciamos que había ese gran riesgo
de que lo primero que nos fueron a decir es, ay, pues tan cercanos, ay, ve cómo cambiaron su manera de interactuar, pero si es que esta es una empresa muy formal, esta es una empresa paisa, esta es una empresa muy cercana, pero desde el punto de vista formal, ¿cierto? Y efectivamente, hay que entender que el mundo digital tiene unos elementos de riesgo que uno debe tomar, obviamente, pero que posibilitan precisamente, de pronto en algunos casos, el ensayo de error. Hay empresas, hay marcas, que yo me imagino que la maestría de pronto la habrán podido evidenciar, que se fueron hacia ese otro lado, no les funcionó y simplemente se devolvieron, pero intentaron hacerlo. Ahí ya habría que revisar si lo hicieron de una manera muy drástica, si el cambio fue de 180 grados y realmente no empezó como una transición un poquito más suave, que es lo recomendable, empezar a hablar con ese lenguaje un poco más cercano en algunas interacciones, en otras mantener la formalidad e ir metiendo de a poco esos elementos. En el metro, yo sí te lo confieso, fue una interacción muy rápida, buscamos hacerlo así para mirar realmente cómo iba a reaccionar la gente y pues sí nos llevamos la grata sorpresa de que efectivamente gustó bastante. No vas a encontrar nunca el 100% de tu audiencia feliz y contenta, ni siquiera vas a encontrar en tu misma empresa que todo el mundo está muy feliz con ese cambio, con ese lenguaje, con esa manera en la que estás interactuando. Eso pues es normal, pero al final, si uno proyecta y se da cuenta de que hay una mayoría, de que efectivamente el camino de ser más cercano a nuestras audiencias, a nuestros clientes, funciona, porque es evidente que si a ti te tratan mejor, te tratan más cercano, te hacen sentir importante, eso yo creo que va a ser mucho más clave que simplemente la respuesta formal o el copy-pegue o el bot que te va a responder con una respuesta programada, que generalmente a uno lo que le genera es rabia y frustración, porque me están respondiendo con algo que a todo el mundo le están respondiendo igual. En cambio, si a ti te están respondiendo, a ti, Lina, individualmente, te están haciendo sentir importante. Y después le respondo a Felipe, y después le va a responder a David, y después le va a responder a Lorena, y a cada uno de una manera distinta. Seguramente, aquellos que dicen que cambiaste de ser muy formal a ser muy informal y muy cercano, de pronto van a decir, bueno, pero bueno, pues también chévere que me esté respondiendo a mí. O sea, me está reconociendo como alguien importante para la marca. Entonces, esa transición hay que hacerla poco a poco, pero yo sí creo, y es pues, lo que he estudiado y es lo que he evidenciado y las muestras que hemos hecho en el metro, así pues lo establecen, que siempre será mucho mejor esa interacción cercana que el formalismo, pero obviamente, y ojo con esto, también es importante tener claro, por ejemplo, en el metro, los canales digitales no son canales PQRS, ¿cierto? Que ya eso tiene que ver con elementos más legales, donde si efectivamente tu empresa tiene los canales de redes sociales como canales PQRS, pues ahí efectivamente va a ser muy complejo que tú generes una interacción muy cercana, porque ya lo que entra son términos legales, donde la respuesta que tú des en redes sociales puede generar una demanda en una situación compleja, ¿cierto? Entonces tendrías que medir también ese punto si tus redes sociales en tu empresa son canales PQRS o no. En el caso del metro no lo son, porque precisamente tenemos otros canales dispuestos para ello, y en las mismas redes sociales, cuando se trata de una denuncia alrededor, no sé, de una situación que se presentó con un operador de estación o con un auxiliar policía que presta servicios en una estación, pues se le dice a la persona cuál es el canal que debe optar para poder hacer esa respuesta. Y hemos tenido casos donde nos insisten, donde nos retan. No, pero es que necesito la respuesta por acá. Y entonces uno puede estar tentado a darla, pero hay que evitarlo al máximo y decir, no, es que este no es un canal de PQRS, como es un caso muy puntual, concreto, de una denuncia, de una situación que se te presentó, aquí está el otro canal para poderlo contar. Entonces, efectivamente hay que medir eso, pero si no hay una situación legal de por medio en ese sentido, pues realmente las redes sociales sí te van a poder permitir ser más cercano desde un momento de transición, teniendo en cuenta que seguramente ese choque va a aparecer, ese momento en que la gente va a decir, ¿por qué esta marca me está hablando a mí? Si antes simplemente era en general, ¿por qué me está dando esta interacción tan cercana? Pues te van a aparecer los críticos, pero al final, si nos damos cuenta de otros casos, ese es el camino, incluso de los más complejos para mí en este sentido, los bancos. Un Bancolombia hoy te está tratando de responder de una manera más cercana
situaciones que conllevan una emoción enormemente negativa para cualquier ser humano y es un problema de plata, ¿cierto? Entonces hay que tener claro que hasta un banco puede lograrlo, puede hacerlo, así sea tan difícil en las interacciones con los usuarios en el día a día, pero también puede desde ese lenguaje lograr esa cercanía. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por poner a disposición también ese ejemplo de lo que ha sido el metro en su experiencia digital. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Espero que algunos de los conceptos pues, puedan servir y felicitaciones por contar con esta maestría y con este trabajo pues, que están haciendo. Un saludo para todos.